El invierno no es la mejor época para viajar, a menos que uno decida llegar donde otros no llegan. Disfrutar sin aglomeraciones, meterse en la piel de los países cuando están vivos de verdad, cuando son ellos mismos y no están alterados por la presencia masiva de forasteros. El invierno es la peor estación para turistas de temporada, pero la mejor para viajeros que quieren conocer el verdadero ambiente de las ciudades, el auténtico sabor de las cosas, sin aditivos ni conservantes. Nueva Inglaterra está formada por 6 estados, los más antiguos de los Estados Unidos, la verdadera cuna del país. Boston, 600.000 habitantes, 2 millones incluyendo las poblaciones de la periferia, capital de Massachusetts. La ciudad de Boston está enclavada en una península en la bahía de Massachusetts. La mejor vista sobre la ciudad y sus alrededores es la que proporciona el observatorio de la Torre John Hancock, el más alto de los edificios de la ciudad, así llamado en homenaje al primer firmante de la Declaración de la Independencia. Muchos de los habitantes de esta ciudad, cosa extraña en los Estados Unidos, no tienen coche ni quieren tenerlo. Y ello se debe no solo a la escasez de plazas de aparcamiento, sino también al trazado de muchas de sus estrechas y antiguas calles. A Walking Town, una ciudad para pasear. Así es como los propios bostonianos definen su ciudad. De hecho, el principal recorrido turístico por Boston se hace a pie, siguiendo la línea roja del llamado Freedom Trail. El Freedom Trail es algo más que un recorrido monumental. Es un recorrido histórico en el que ocurrieron hechos vitales de la independencia de los Estados Unidos. La Old South Meeting House, construida en 1729, fue un centro de asambleas de los primeros colonos. En 1773 tuvieron lugar en este edificio unas importantes asambleas que condujeron al Boston Tea Party, o motín del té. Los colonos, hartos de pagar impuestos a Inglaterra, manifestaron su oposición vaciando en el mar el cargamento de té que había en las bodegas de 3 barcos entonces atracados en el puerto y cuya réplica puede hoy visitarse. Tal acto constituyó un paso decisivo en el camino hacia la independencia. La Old State House fue testigo de la llamada masacre de Boston, en la que unos soldados británicos dispararon a quemarropa sobre la multitud de civiles que les increpaban. Llamar masacre a un incidente que costó la vida a apenas 5 personas tal vez pueda parecer excesivo. El Faneuil Hall, un gran mercado de alimentación construido en 1742, dispone de una amplia sala de reuniones en la que también se celebraron varias asambleas de protesta contra los impuestos británicos. Sus dimensiones no tardaron en resultar insuficientes,
Y a principios del siglo XIX se levantaron frente al edificio las 3 grandes estructuras de granito del Quincy Market, que sigue siendo el centro comercial más animado de la ciudad. Por supuesto, Boston puede también recorrerse en el autobús turístico, el trolley. A través de las ventanillas del trolley contemplamos el Boston Common, el parque más antiguo del país. Inicialmente utilizado para pasto, en los años de mayor puritanismo era aquí donde se ahorcaba a las mujeres condenadas por adulterio. Hoy los bostonianos acuden a él para pasear y para practicar un pasatiempo muy extendido en los Estados Unidos. El cuidado césped del Boston Common se prolonga en el parque contiguo, el Public Garden, en el que se rodó parte de Love Story. Paseando por un lugar tan romántico, es fácil adivinar por qué. Algo más allá, muchos reconocerán la fachada y las escaleras de acceso a un bar famosísimo. Se trata del auténtico Cheers, el que inspiró la serie de televisión del mismo título. La península en la que Boston se asienta tenía antiguamente 3 colinas. De ellas, 2 fueron niveladas durante el siglo pasado, y la tierra allí extraída se utilizó para ganar terreno al mar y agrandar la ciudad, que de esta forma duplicó su tamaño. El barrio de Beacon Hill se encuentra sobre la única de las 3 colinas que se conserva. Construidas en madera por antiguos emigrantes ingleses y arrasadas por alguno de los incendios del pasado siglo, sus casas fueron reedificadas en ladrillo. Por eso no resulta sorprendente encontrar aquí y allá unas farolas rojas con sus correspondientes teléfonos de emergencia para avisar a los bomberos. Algunas calles y plazas conservan todavía su adoquinado original. Los adoquines hacían de contrapeso de la carga en las naves que los traían desde Inglaterra. Con la tierra sacada de las 2 colinas, emigrantes irlandeses rellenaron tierras bajas y pantanosas y construyeron el barrio de Back Bay. En Charles Street se encuentra la estafeta de correos más antigua del país. Es la calle de las tiendas de antigüedades, restaurada gracias a los esfuerzos de la numerosa comunidad gay de Boston. Gran parte de su atmósfera, como de otro tiempo, la debe a la iluminación por medio de farolas de gas. Estas farolas se mantienen encendidas en todo momento, porque eso resulta más barato que contratar a personal para su encendido y apagado diario. Newbury es la calle de los comercios más caros y selectos. Con establecimientos de algunos de los joyeros y modistos más exclusivos, recuerda a una escala más pequeña
a la neoyorquina Quinta Avenida. Boston es una ciudad que siempre ha tenido una gran actividad intelectual. Paseando por sus calles, se puede uno encontrar con el lugar de nacimiento de Franklin, o con una de las bibliotecas públicas más importantes de Estados Unidos, la Biblioteca de la ciudad de Boston. Frente a la biblioteca está la Iglesia de la Trinidad. Su diseño arcaizante expresa el respeto que en el siglo XIX infundía todo lo que tuviera apariencia de antiguo. Lo que de verdad es antiguo es el metro, que tanto discurre bajo tierra como a cielo abierto. De hecho, el metro de Boston fue el primero de los Estados Unidos. Eso de ser los primeros es algo que los bostonianos tienen muy a gala. Massachusetts fue el primer estado en abolir la esclavitud. Boston fue la ciudad desde la que Graham Bell realizó la primera llamada telefónica a larga distancia. Es fácil encontrar el restaurante más antiguo, la escuela pública más antigua, el bar más antiguo o el parque más antiguo de Estados Unidos. No hay que olvidar que fue en las costas de Nueva Inglaterra donde se asentaron las primeras comunidades de colonos, puritanos huidos de Europa por motivos religiosos. La historia de los Estados Unidos nació aquí o muy cerca de aquí. Y frente a otras ciudades más jóvenes o de desarrollo más reciente, los bostonianos no pueden evitar enorgullecerse de esa antigüedad relativa. El hecho de que se puedan alcanzar los 15 o 20 grados bajo cero explica la existencia de pasadizos de cristal entre edificios. No es difícil comprender que gran parte de la actividad económica de Boston, segunda capital financiera de los Estados Unidos, se desarrolle al resguardo de las adversidades climáticas. La economía de Nueva Inglaterra evolucionó desde la actividad agrícola a la marítima, pesquera e industrial, siendo, en esto último, uno de los líderes mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria se reorientó hacia el desarrollo y la investigación, cosa bastante lógica, tratándose de una zona donde el mundo universitario es la segunda fuente de ingresos de todo el estado. En la actualidad, muchísimos de los avances industriales en tecnología aeroespacial, informática y componentes electrónicos de precisión hacen de Nueva Inglaterra una de las zonas más ricas del país. Economía, tecnología y arte. En la parte más moderna de la ciudad se encuentra el Museo de Bellas Artes. Su nueva ala fue diseñada por el arquitecto Pei, cuyas obras se reparten por toda Nueva Inglaterra y que en Europa es más conocido como autor de la Pirámide del Louvre. De su exposición permanente sobresalen las salas dedicadas a impresionistas franceses, Monet, Gauguin,
Renoir. El museo también posee una interesante colección de arte oriental, pero sobre todo destacan las pinturas de los artistas norteamericanos que supieron retratar con fidelidad la sociedad bostoniana. Las salas dedicadas al arte del siglo XX conviven con las dedicadas a la pintura europea antigua. La representación española es escasa pero significativa. Goya, Zurbarán, Velázquez, El Greco. Impresiona la severidad de la mirada de Góngora en el retrato pintado por Velázquez. La temporada de música clásica pasa inevitablemente por el Symphony Hall, sede de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Boston. A ella pertenecían los 8 músicos del Titanic que, según la leyenda, no cesaron de tocar mientras el transatlántico se hundía. En contadas ocasiones, el concierto no pierde solemnidad, aunque el patio de butacas se haya convertido en una improvisada cafetería para tomar algo en familia. Belleza e informalidad. ¿Por qué no? En el país donde el coche ocupa un lugar prominente, la vida palpita en las carreteras. El alquiler de automóviles es asequible y la gasolina 4 veces más barata que en Europa. A ambos lados de la autopista se puede encontrar de todo. La obligatoriedad de no sobrepasar las 65 millas, algo menos de 100 kilómetros por hora, hace que estas vías sean especialmente seguras. Al salir de la Ruta 1, nos adentramos en el norte de Massachusetts, la zona costera de New Hampshire y el sur de Maine. A poco más de 50 kilómetros de Boston está Salem, una bonita ciudad de apenas 40.000 habitantes. Se trata del más antiguo de los asentamientos en el estado de Massachusetts, pero la riqueza de su historia ha quedado eclipsada por los procesos por brujería que tuvieron lugar en 1692. En aquel ambiente de puritanismo y superstición, las fantasías de unas jovencitas impresionables desembocaron en la condena a muerte y ejecución de 20 personas inocentes acusadas de practicar la magia negra. Salem es sin duda la ciudad de las brujas, y los distintivos con el sombrero de bruja y la escoba se encuentran por todas partes.
En torno a la brujería, ha crecido una pequeña pero próspera industria que atrae a turistas de todos los rincones del mundo. Su centro se encuentra en el Museo de las Brujas de Salem. Su tienda de souvenirs es solo uno de los numerosos comercios de la ciudad especializados en artículos de brujería. Para el visitante, sin embargo, no deja de resultar contradictorio el hecho de que una ciudad explote comercialmente el episodio más funesto de su pasado. Pero en Estados Unidos todo lo que sirve para ganar dinero está bien. Y en Salem todos se acuerdan de que su ciudad, en el siglo XVIII, fue la cuna del primer millonario del país. Su nombre era Haskett. Fue su flota mercante la que le proporcionó ese primer $1.000.000. Él, sin embargo, nunca llegó a navegar. Salem fue también el lugar de nacimiento de uno de los principales escritores norteamericanos del pasado siglo, Nathaniel Hawthorne. Su casa natal, trasladada desde su antiguo emplazamiento en el centro de la ciudad, se encuentra ahora junto a la construcción que inspiró otra de sus novelas más conocidas, La Casa de los Siete Tejados. En ella, Hawthorne narra las duraderas y dolorosas secuelas que los procesos por brujería dejaron en una sociedad pequeña y cerrada como la de Salem. El Peabody Essex Museum es el fiel reflejo de la historia marinera de la ciudad. La sala de los mascarones de proa. Figuras de estirpe legendaria observan el techo con la melancolía de quien está acostumbrado al mar abierto y al cielo estrellado. Otras salas exhiben valiosas mercancías traídas de tierras exóticas. Pero la vida de estas costas está estrechamente ligada a la caza de la ballena y de otros fabulosos animales marinos, cuyos colmillos acaban convirtiéndose en refinadas obras de arte. Como no podía ser de otro modo, el museo tiene un espacio consagrado a la memoria del literato que mejor escribió sobre el mar y la caza de la ballena, el creador de Moby Dick, Herman Melville. En la cercana ciudad de Essex se encuentra Woodman's, el restaurante en el que a principios de siglo se inventó uno de los platos típicos de Nueva Inglaterra, las almejas rebozadas y fritas. La gente de aquí está orgullosa de su especialidad gastronómica, que ha acabado extendiéndose a otras ciudades costeras. El señor Woodman, uno de los dueños del local y cuarta generación en el negocio, está orgulloso de la especialidad de la casa. El señor Woodman nos cuenta que fue en 1919 cuando su abuelo cocinó por primera vez las almejas fritas, que tanto éxito tienen entre los veraneantes. También hay quien prefiere paladear una suculenta langosta, ya que en esta zona son muy abundantes. En 1910, el industrial de Chicago, Richard Crane, compró los terrenos de Castle Hill, en los que, unos 15 años después, emprendería la construcción de la Great House, una imponente mansión de 59 habitaciones. Crane era uno de esos potentados que deseaban dar a su fortuna una pátina de antigüedad
y quiso que el estilo del edificio imitara el de las grandes residencias inglesas del siglo XVII. Lo que sí que era genuino eran los paisajes que se dominaban desde aquella atalaya y que el señor Crane apenas pudo disfrutar, pues murió 6 años después. La autopista 95 enlaza los estados de Massachusetts y Maine, pasando brevemente por el de New Hampshire. En New Hampshire no existen impuestos sobre el consumo de alcohol y a él acuden gente de los estados vecinos para comprar. Pero para comprar barato y bien, los outlets. Ya en el estado de Maine está el outlet de Kittery, uno de los destinos habituales de los turistas europeos que se acercan a Nueva Inglaterra. Un outlet es un conjunto de centros comerciales en los que saldan su producción los grandes fabricantes, principalmente de ropa y calzado. Al final del día, cuando la noche y el frío se echan sobre la carretera, vale la pena hacer unos kilómetros para buscar alojamiento en un bed and breakfast, cama y desayuno, tan acogedor como el que se pueda encontrar en Exeter. En el hotel By the Ben's Bend es tan difícil elegir entre sus cómodas habitaciones como entre los variados dulces que acompañan el desayuno. El estado de New Hampshire, eminentemente boscoso, se asoma al Atlántico por Portsmouth. Enclavada en la desembocadura del río Piscataqua, su industria textil a base de molinos de agua la llevó a una época de esplendor económico que concluyó hacia 1840 con la generalización del vapor como fuente de energía. Desde la Primera Guerra Mundial, Portsmouth está especializada en la construcción de submarinos. Hasta 1974 se usó también como prisión militar. Al viajero español le interesará saber que fue aquí donde estuvieron recluidos los 1.600 militares españoles que en julio de 1898 cayeron prisioneros en la batalla de Santiago de Cuba. Algunos de ellos murieron en el cautiverio y sus cuerpos permanecen enterrados para siempre a orillas del Piscataqua. La superficie del estado de Maine es tan grande como la de los otros estados juntos. Población cada vez más dispersa, grandes lagos, inmensos bosques. Maine es una especie de reserva ecológica del este americano. La tranquilidad de la pequeña y refinada localidad de Kennebunkport se vio alterada cuando uno de sus veraneantes habituales accedió a la presidencia de los Estados Unidos. No era otro que George Bush, cuya elegante mansión sobre las rocas forma ahora parte de todos los recorridos turísticos por el litoral de Maine. De los indios que dominaron estos bosques durante miles de años, solo quedan tiendas de souvenirs al lado de las carreteras. Los bosques de Maine abastecen a otros muchos estados del país donde está arraigada la costumbre de construir todo con madera. Incluso los faros, sometidos al rigor de los temporales, están construidos con madera.
Toda la costa de Nueva Inglaterra está salpicada de pintorescos faros que parecen recién salidos de una acuarela de Hopper. Pero la verdadera acuarela la pinta la naturaleza. El Mar del Este que mira a Europa, remota cuna de muchos norteamericanos, incluida la extensa colonia de pescadores de origen portugués que lleva viviendo de estas ricas aguas desde hace más de 100 años. Árboles y más árboles, y algún hermoso lago de vez en cuando. Eso es lo que el viajero encuentra cuando se adentra en el interior de New Hampshire, cerca ya de la frontera con Canadá. De regreso a Massachusetts están los Berkshires, con sus extensos bosques y suaves montañas. Equidistantes de Boston y Nueva York, los Berkshires constituyen uno de los principales destinos turísticos de Nueva Inglaterra. En los meses calurosos, la gente viene por sus noches frescas y sus variados y numerosos festivales. En otoño, por el inigualable colorido de sus bosques. Y en invierno, para esquiar. Aunque si no hay mucha nieve, algunos esquiadores se resisten a quedarse en casa. Pero hay muchas otras cosas. Lagos espléndidos y extraños habitantes. En realidad, los búfalos son originarios de las grandes praderas del centro de Estados Unidos. Pero en esta granja preparada para los amantes de la naturaleza, parecen sentirse bastante a gusto. A lo largo de su extensa carrera, Norman Rockwell realizó numerosos dibujos publicitarios, pero la actividad que le dio más popularidad fue la de ilustrador de portadas. El tiempo las ha convertido en un valioso documento sobre el modo de vida americano. La tradicional celebración estadounidense del Día de Acción de Gracias tiene su origen en Nueva Inglaterra y conmemora el momento en que en el crudo invierno de Massachusetts los indios dieron de comer a los hambrientos colonos recién llegados de Inglaterra. En ocasiones, Rockwell abandona el tono dulzón y se implica en la realidad de su país. En los años 60, la niña negra solo puede acudir a la escuela de blancos protegida por la policía. En la ciudad de Stockbridge, Rockwell fijó su residencia en los últimos años de su vida. Su visión de la principal calle de la ciudad durante unas navidades ha consagrado su memoria. No muy lejos se encuentra Hancock Village, un poblado que durante 170 años perteneció a una secta religiosa conocida como los Shakers y que llegó a tener comunidades en otros 6 estados. Los Shakers practicaban el celibato y la separación de sexos. Los dormitorios simétricos de hombres y mujeres, al igual que el comedor, estaban separados por una pared invisible e infranqueable.
Las comunidades Shakers buscaban ser autosuficientes. Entre las dependencias de Hancock Village hay un gran establo, auténtica joya de arquitectura rural. También Herman Melville, autor de Moby Dick, vivió en los Berkshires. Se dice que uno de los montes que se divisan desde esa casa fue el que de algún modo le sugirió la creación de su gran ballena blanca. El progreso tiene un precio que siempre termina pagando la naturaleza. A medida que nos acercamos al sur, el territorio se domestica, se urbaniza y las casas salpican obsesivamente el paisaje. Otra vez el mar de Connecticut, el más sureño de los estados de Nueva Inglaterra. El puerto de Mystic reproduce la vida del lugar tal como era hace 100 años. Un museo vivo que recrea la atmósfera de un astillero en el que se construyeron algunos de los mejores barcos de Estados Unidos. El Morgan, declarado monumento nacional, es el único superviviente de los numerosos balleneros del siglo XIX. El barco es fundamentalmente una factoría cuya producción era el aceite de ballena, eficaz combustible para las lámparas y lubricante para las máquinas. Era un privilegio del capitán poder llevar a su mujer. En todo caso, es fácil imaginar las durísimas condiciones de una tripulación hacinada durante los largos meses de la travesía. En esta fidedigna reproducción de la vida del siglo XIX, no falta de nada. Escuchando este banjo, que tiene casi 100 años, los turistas pueden compartir la nostalgia de los marineros en sus largos viajes. Si viajar en invierno tiene una ventaja evidente, es esta: sentir el calor acogedor del hogar, mientras la noche y el frío se apoderan de las calles. El Randall's Ordinary es una antigua granja reconvertida en hostal donde se pueden probar los platos tradicionales cocinados según recetas de la época colonial. Uno de sus propietarios luchó en la Guerra de Secesión y otro acondicionó la bodega como refugio para los negros que huían de la esclavitud. This portion of the house was built in 1685, and it houses the room that they used to use as part of the Underground Railroad to hide the slaves on their way out of Canada.
The room itself goes down, the ladder going down to the room is 25 feet. And the El room camarero is nos about 10 cuenta foot by 10 que en foot este wide. reducido espacio se refugiaban los negros en su camino hacia Fake Canadá. floor above where they would hide the slaves. Massachusetts, New Hampshire, Maine, Vermont, Connecticut y Rhode Island son los estados que integran la región de Nueva Inglaterra. Cada uno de ellos constituye una entidad administrativa diferente y envía sus propios representantes a Washington. Rhode Island es el más pequeño de los 6 estados y Newport, su ciudad más emblemática. A finales del siglo pasado y principios de este, Newport era uno de los destinos vacacionales preferidos por las familias adineradas norteamericanas. El pintoresco puerto, junto a sus comercios y sus restaurantes, sigue teniendo alguna actividad pesquera. Fue restaurado hace pocos años con un gusto que no deja lugar a dudas, aunque parece más cercano a un decorado para tiendas de lujo que al activo puerto que debió ser en el pasado. Al final del 19 y principios del 20, grandes fortunas como los Astor, los Vanderbilt o los Bedford eligieron el privilegiado enclave de Bellevue Avenue para edificar sus suntuosas residencias de verano, que competían entre ellas en lujo y ostentación. Una breve visita a la Marble House basta para hacerse una idea del interior de estos edificios, auténticos monumentos al éxito social y al dinero rápido. Todo en esta casa habla de un esplendor antiguo. Entre sus paredes, uno tiene la sensación de que el tiempo ha quedado detenido para siempre. Bordeando el litoral, un agradable paseo permite acercarse a las mansiones por la parte de atrás. Pero no todas las mansiones están en Bellevue Avenue. La granja Hammersmith fue propiedad de los suegros de John Fitzgerald Kennedy. En esta mansión se celebró la recepción después de que John y Jacqueline contrajeran matrimonio en la parroquia de St. Mary. Pero mucho antes de que los católicos llegasen a Newport, lo había hecho la comunidad judía. La de Newport fue la primera sinagoga de los Estados Unidos. Fue construida a mediados del siglo XVIII por judíos de origen portugués y español. En el viejo casino de la ciudad está la más antigua pista de tenis sobre hierba del país. El Tennis Hall of Fame tal vez sea el principal museo del mundo dedicado al tenis y a su historia. Construido en 1880, hasta 1915 fue sede del campeonato que más tarde se conocería como Open de Estados Unidos.
Además de gozar los museos sin multitudes, el invierno permite asomarse a la vida cotidiana. Llama la atención ver cómo el tráfico se paraliza cada vez que el autobús escolar se detiene en una parada. En el idioma de los indios que antiguamente poblaban la zona, Narragansett significa pequeña lengua de arena. Sus restaurantes se benefician de la cercanía de materia prima de primera calidad. En Point Judith, en la misma bahía de Narragansett, asistimos a la llegada de los barcos langosteros que arriban a puerto al final del día. Aquí las langostas son clasificadas según su peso y tamaño. Las que no alcanzan una talla determinada o van cargadas de huevos son devueltas al mar. La granja se ha especializado en productos biológicos, cultivados según los procedimientos tradicionales. Este retorno es casi una paradoja. En la actualidad, este tipo de productos encuentran nuevos mercados entre clases cultas de economía media y alta. Los viajeros que visitan la zona suelen acercarse a Wickford Village, cuyas pintorescas casas de los siglos XVIII y XIX han sido cuidadosamente conservadas, creando un ambiente de agradable serenidad. Pero en Estados Unidos la vida palpita en las carreteras. No demasiado lejos de esta gasolinera, empezó la historia de Estados Unidos con la llegada del Mayflower. Del centenar de peregrinos que sobrevivieron a la larga travesía del Atlántico, la mitad cayó víctima del durísimo invierno. Entre los habitantes de esta tierra están sus descendientes. Massachusetts, con cerca de 200 universidades y más de 400 colleges, es sin duda una de las áreas con mayor concentración estudiantil del mundo. Su capital universitaria se sitúa en la ciudad de Cambridge, separada de Boston por el río Charles. Una de las principales vías es el puente comúnmente conocido como Sal y Pimienta, por la forma característica de sus pequeñas torres. La gran cantidad de jóvenes universitarios llegados de todas las partes del planeta hace de Cambridge una ciudad animada, culta y cosmopolita. Alrededor de la céntrica Harvard Square abundan los bares y los restaurantes, así como las bien surtidas librerías. Alrededor de esa plaza se agrupan los casi 500 edificios dependientes de la Universidad de Harvard, la mayoría de ellos residencias para el alumnado. Fundada en 1636, Harvard acoge cada año a más de 30.000 alumnos. De sus aulas han salido 6 presidentes de los Estados Unidos y 30 premios Nobel.
Su campus, el Harvard Yard, ha aparecido en tantas películas y documentales que ha acabado convirtiéndose en el campus por antonomasia. En Harvard destaca el edificio de la Biblioteca Widener, donada por la madre de Harry Elkins Widener, un joven amante de la literatura que también murió en el Titanic. Otro de los edificios más sobresalientes fue diseñado por el español José Luis Sert, que fue profesor en Harvard y durante 16 años ocupó el decanato de la Facultad de Arquitectura. La tradición y la historia de Harvard conviven estrechamente con la modernidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido por MIT. El MIT está considerada la universidad americana que más patentes ha generado, entre ellas el radar para aviones, las sopas Campbell y las cuchillas Gillette. Muy cerca del Symphony Hall se encuentra el Berklee College of Music, acaso la más importante escuela de música del mundo entero. En sus aulas se han formado músicos de la categoría del guitarrista de jazz Pat Metheny y cantantes como Juan Luis Guerra, responsable hace unos años de que medio mundo bailara al ritmo del merengue. Como suele ocurrir en todas las ciudades de gran población estudiantil, la animación domina la noche. Tanto en Boston como en Cambridge hay locales que elaboran su propia cerveza. Pero a una noche de cerveza le suele seguir un día de obligado ejercicio físico, el jogging. En Estados Unidos hay una estrecha carta para engordar, aunque una abundante oferta para adelgazar. El viaje por Nueva Inglaterra está acabando. Un círculo que empieza y termina en Boston. Al echar una última ojeada, la verticalidad de los edificios de Boston nos recuerda una verticalidad más profunda y antigua: el árbol. Nueva Inglaterra es un bosque y sus habitantes lo saben. Se calientan con madera y con madera hacen los barcos, los muebles, las casas. Por eso justamente en invierno, desprovisto de ropaje, el árbol se muestra tal como es. Mientras el árbol duerme, Nueva Inglaterra permanece despierta.